El puente de Culliford había desaparecido, dijo la señora Trevik, y con él se había ido la mitad del camino de Northbourne. Maria dejó la plancha sobre su soporte. No la había oído entrar. ¿Desaparecido cómo? Desaparecido por el agua, señorita. El arroyo creció durante la noche y se llevó el tramo central de un solo tirón. La señora Trevik retorcía su delantal entre las manos. Tenía los dedos enrojecidos por el frío. Sam Alder bajó a mirar. Hay un carruaje volcado en la zanja, junto al vado. Dicen que hay un caballero adentro, y que está herido. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas en largas cortinas grises. Llevaba 2 días cayendo sin parar. El camino se había convertido en un río, el jardín en un pantano, y el cielo se había hundido tan bajo sobre las colinas que las colinas mismas habían desaparecido. Herido, no dijeron dónde. Sam salió a buscar al cirujano de Martin, pero Martin está a 11 millas y el camino, más allá del molino, está bajo el agua. La anciana la miró, y Maria comprendió esa mirada. La había visto muchas veces, cuando su padre aún vivía. Era la mirada que la gente le daba a la casa del médico cuando ya no sabían a quién más acudir. Maria ya estaba tomando su capa. Señorita Warsab, la voz de la señora Trevik se volvió delgada. No puede bajar al vado con esto encima. Una mujer joven, sola. Mi padre salió con cosas peores que esta, 100 veces. Se prendió la capa al cuello. Los dedos no le temblaban, aunque el frío ya se había metido en la habitación. Trae el farol y el maletín pequeño, el de cuero. Y pon agua a hervir. No esperó a que le llevaran la contraria. A los 22 años ya había aprendido que de poco servía esperar. Su padre llevaba 9 meses muerto. La casa que le había dejado era pequeña, honesta y demasiado silenciosa. 3 habitaciones abajo, 2 arriba, un jardín crecido de maleza. Su nombre seguía en la placa junto a la puerta, ella todavía no había tenido el valor de quitarla. El doctor Warsab había sido el único médico a un día de distancia a caballo, y la gente del valle lo había querido con el cariño llano y poco demostrativo de quienes no pueden permitirse dar mucho más. Cuando murió, le llevaron huevos y leña, y una gran cantidad de silencio. Después volvieron a sus vidas, como hace la gente, y se olvidaron de que había una muchacha en la casa del médico, con sus libros y sus instrumentos, y ninguno de sus privilegios. Bajó por el camino con el farol en alto. La lluvia le encontró la nuca de inmediato. 2 veces las botas se le hundieron hasta el tobillo, el barro casi se las quedó. Pero llegó al vado, y allí estaba, un carruaje de viaje volcado de costado en la zanja crecida. Una rueda todavía giraba despacio en el viento. El caballo de varas había desaparecido, el otro estaba de pie, con la cabeza baja bajo la lluvia. Un hombre estaba de rodillas en el barro, junto a los restos. No era el caballero, un criado, a juzgar por su abrigo, ancho, encanecido, sosteniéndose el propio brazo contra el pecho. Levantó la vista cuando la luz cayó sobre él. Gracias a Dios, dijo. ¿Es usted el cirujano? Su hija. Ya lo había dejado atrás, hasta la puerta del carruaje, que ahora quedaba arriba, como una trampilla. ¿Cuántos venían? Solo nosotros 2, él y yo. El rostro del criado estaba gris. Está adentro. Hace un momento hablaba. Después dejó de hacerlo. Maria forzó la puerta. Se abrió a medias. Dentro, encogido contra lo que había sido el lado opuesto, había un hombre con ropa de viaje oscura, una mano presionada contra la cabeza, la otra afirmada en el asiento. La sangre le corría desde algún lugar del cuero cabelludo y le trazaba una línea negra por la sien, a la luz del farol. No estaba inconsciente. Tenía los ojos abiertos, y cuando la luz entró, se fijaron en ella con una especie de paciencia dura, contenida, que ella recordaría durante mucho tiempo. No se mueva, dijo ella. Déjeme mirarlo antes de que lo intente. No estoy malherido. Su voz era baja, áspera,
y muy firme para un hombre boca abajo en una zanja. Mi hombre, su brazo, atiéndalo a él. Su hombre puede esperar 5 minutos. Está sentado y maldiciendo, lo cual es buena señal. Ella apoyó una rodilla en el marco de la puerta y se inclinó hacia adentro. Siga mi dedo con los ojos. No gire la cabeza. Algo se movió en la comisura de la boca del hombre. No exactamente una sonrisa. Siguió el dedo. Tenía los ojos de un gris verdoso pálido, del color del en vez de una hoja de sauce, y no vacilaron. El corte sobre la ceja era largo, pero no profundo. Las pupilas estaban parejas. Cuando ella le presionó los huesos del rostro, él no se apartó por el dolor, solo por su cercanía, que era algo distinto. Se pondrá bien, dijo ella. Se cortó la cabeza, y mañana le dolerá como si un caballo se le hubiera sentado encima. Nada peor. ¿Puede salir si sostengo la puerta? Sí. Él no le dio las gracias. La miró, en cambio, una vez, desde el cabello mojado hasta las botas arruinadas, como si estuviera leyendo algo en el conjunto de su persona. Salió usted sola, con esto encima. No había nadie más que pudiera venir. Ella retrocedió hacia la lluvia y le tendió la mano. Ahora, por favor. El agua sigue subiendo. Consiguió llevarlos a los dos de vuelta por el camino, lo cual fue más difícil que bajar. El criado, al que el caballero llamaba Archer, podía caminar, pero el brazo le colgaba mal del hombro, y era pesado y orgulloso, y no le gustaba apoyarse en una muchacha. El caballero caminaba casi solo, una mano en el muro del establo, la otra presionándose de vez en cuando la frente. Casi no habló. 2 veces miró hacia atrás, hacia el carruaje destrozado, como si le doliera dejarlo. Aunque un hombre no llora por un carruaje, y ella pensó que quizás había algo más allí, algo que él no quería abandonar. La señora Trevik tenía el fuego bien alto y la tetera silbando. Miró una sola vez a los 2 extraños empapados, goteando sobre las losas, y no dijo una palabra sobre lo impropio de la situación, por lo cual María podría haberla besado. La cocina es la más caliente, dijo María. Tráiganlo a la luz. Primero atendió el hombro del cochero, porque un hombro fuera de su lugar es una crueldad que no debe esperar. Había visto a su padre hacerlo unas 40 veces, y ella misma lo había hecho 2, bajo su mirada. Sentó a Archer en la silla dura, apoyó el pie contra la base de sus costillas, tomó su muñeca con ambas manos, y giró y tiró en ese movimiento largo y lento que parece no ser nada y en realidad lo es todo. La articulación volvió a su sitio con un sonido como el de un nudillo al tronar. Archer soltó un ruido entre grito y sollozo, y después, asombrosamente, se rió. Por Dios, dijo. Eso es. Eso es exactamente. He visto a cirujanos del ejército hacerlo peor. Quédese quieta, se lo vendaré, para que no deshaga mi trabajo alcanzando la cena. Ella era consciente, todo el tiempo, de que el caballero la observaba desde el escaño junto al fuego, un paño presionado contra la cabeza, los ojos fijos en sus manos. Estaba acostumbrada a que la miraran como si fuera parte del mobiliario. No estaba acostumbrada a esto. Este era un hombre que la observaba del modo en que un hombre observa algo que se propone entender. Cuando llegó el turno de limpiar y cerrar el corte sobre su ceja, él se quedó muy quieto. Ella trabajó a la luz de la vela y el fuego, el rostro a un palmo del suyo, y sintió el instante exacto en que la respiración de él cambió. Esto va a arder, dijo. Lo siento. Entonces que sea rápido. Hágalo. Ella unió los bordes de la herida y puso 3 pequeñas puntadas, rápidas y parejas, tal como su padre le había enseñado. Puntadas pequeñas, sin prisa. Dejar que la carne sane sola, y solo ayudarla a hacerlo derecha. El caballero no emitió sonido alguno, pero la mano que descansaba sobre su rodilla se cerró despacio en un puño, y luego, cuando ella ató la última puntada, se abrió de nuevo. Listo, ella se echó hacia atrás. Le quedará una cicatriz pequeña.
no lo arruinará. No sabía que tuviera algo que arruinar. Todos tienen algo. Se limpió las manos. ¿Cuál es su nombre, señor? Para el cirujano, cuando venga. Y para mi propia casa. No me gusta cuidar a un hombre al que no puedo llamar de ninguna manera. Hubo una pausa mínima. Un segundo contenido. Ella no lo notó entonces. Lo notaría mucho después. Roland, dijo él. ¿Roland qué? Con Roland basta. Él la observó por encima del paño. ¿Y usted es la señorita Wahzab? ¿La hija del médico que sale a una inundación? Lo soy. Se puso de pie y tomó la palangana. Dormirá en la vieja habitación de mi padre. Al menos está ventilada. Archer puede quedarse en el escaño junto al fuego, donde pueda vigilar ese brazo. Y por la mañana, señor R. Se detuvo el rastro de agua contra la ventana como único testigo de la duda que le cruzó el pecho, aunque ni ella misma supo por qué. Los días de la inundación se estiraron uno detrás de otro, y la casa del médico, tan pequeña, tan silenciosa hasta hacía apenas una semana, se llenó de un movimiento distinto. La señora Trevik hacía milagros con muy poco, un gallo viejo, harina, un ganso vivo que había estado guardando. Sabía sacar mucho de casi nada. Era demasiado orgullosa como para dejar que ninguno de los dos la viera contar las provisiones. Con todo, María notó que el señor Roland se daba cuenta. Se daba cuenta de todo. Eso fue lo primero que aprendió de él. Se sentó junto al fuego el primer día ocioso, quieto, de ojos grises, aparentemente cómodo. Al caer la tarde ya conocía el funcionamiento entero de la casa pequeña y pobre sin haber hecho una sola pregunta. Que postigo no cerraba bien, que bisagra chirriaba, que la chimenea humeaba cuando el viento venía del páramo, que a la señora Trevik le dolían las rodillas en las escaleras, que María siempre tomaba la porción más pequeña en cada comida y lo llamaba costumbre. El segundo día ocioso, arregló el postigo. Ella lo encontró trabajando en eso a media tarde, sin el abrigo, las mangas subidas, un martillo prestado en la mano, y 3 clavos viejos de su padre entre los labios. Había sacado el postigo de sus bisagras y ahora cepillaba el borde hinchado con una garlopa que había encontrado en el cobertizo. Lo hacía bien, con la calma competencia de un hombre a quien le gusta usar las manos y rara vez tiene oportunidad de hacerlo. No hacía falta, dijo ella desde la puerta. Él no levantó la vista. Llevaba 2 días quejándose. Tengo poca tolerancia por las cosas que se pueden arreglar y no se arreglan. Es usted mi invitada. Soy un hombre que come su pan y no puede pagarlo en moneda. Encajó el postigo de nuevo, y giró certero, y cerró sin protestar, y él lo observó con una satisfacción tranquila que ella encontró, para su propia sorpresa, insoportablemente humana. Déjeme pagarlo en bisagras. Es la única moneda que tengo encima. Ella lo dejó. Se dijo a sí misma que era porque un postigo arreglado era un postigo arreglado, y el orgullo era una manta pobre en una noche fría. En realidad, era porque había algo en el hecho de verlo trabajar. El cuidado con que lo hacía. El modo en que probaba el movimiento 2 veces y no se conformaba hasta que quedaba correcto. Aquello llegaba dentro de ella y giraba una llave que creía oxidada, cerrada para siempre. Arregló el postigo. Después el portón. Después la losa suelta del piso de la cocina que había hecho tropezar a su padre en sus últimos meses y que ella nunca había podido levantar sola. Arreglaba las cosas del modo en que algunos hombres rezan, con constancia y sin exhibición. Cuando el brazo de Archer mejoró, los dos volvieron a colgar la puerta del establo. Limpiaron el canalón atascado que había ayudado a inundar el jardín. La casa pequeña y pobre de María comenzó, día a día, a asentarse un poco más derecha sobre sus cimientos. Ella debió haberse preguntado más de lo que lo hizo. Un hombre de negocios, un agente, un administrador, eso era lo que ella suponía que era, el hombre de una gran casa enviado al norte por algún asunto. Ese tipo de hombre no solía cepillar un postigo como un carpintero.
No solía quedarse quieto, dejando que una puntada de dolor le atravesara la cabeza sin decir una palabra. Pero ella estaba cansada y agradecida, y la lluvia mantenía al mundo afuera. Es una verdad extraña que hacemos las menos preguntas a las personas que más deseamos conservar. Una vez, el quinto día, salió al establo al anochecer y se detuvo en el umbral sin ser vista. Archer estaba sentado sobre un cubo volteado, el brazo vendado en el cabestrillo. El caballero, de pie junto al banco, arreglaba una brida rota a la luz del farol, mientras el caballo superviviente se removía en su compartimiento detrás de ellos. Los dos hombres no hablaban. No lo necesitaban. Había entre ellos una soltura, entre amo y sirviente, que ella no había esperado encontrar, un hábito largo y silencioso de confianza. Y comprendió, en ese momento, que fuera lo que fuese el señor Roland, era un hombre a quien otros hombres seguirían. Todavía no sabía qué pensar de eso. Se quedó un rato en el frío a su lado, observándolo trabajar, y sintió la extraña paz suspendida de los días de inundación asentarse más hondo en ella, como calor entrando en manos entumecidas. Después entró y puso otro plato en la mesa. No dijo nada. Era más feliz de lo que había sido en un año, y no se permitió preguntarse por qué. Aquella noche lo pensó, despierta con la lluvia golpeando el cristal. Había pasado 9 meses creyendo que la parte interesante de su vida había terminado, enterrada en el mismo cementerio que su padre. Ahora había un extraño bajo sus escaleras arreglando la casa tabla por tabla, y las horas volvían a tener color, y ella no confiaba en ese sentimiento en lo más mínimo. La gratitud era algo seguro de dar a un huésped. Lo que ella sentía no era del todo gratitud, y lo sabía. Y se dijo, con firmeza, que era una mujer demasiado sensata como para perder la cabeza por un hombre que se marcharía en cuanto el agua bajara. Tenía razón en cuanto al sentido común. Se equivocaba en cuanto a la cabeza. Ya era, pensaría mucho después, demasiado tarde desde la tercera noche, aunque ninguno de los dos lo habría admitido ni bajo tortura. Haremos una breve pausa. Si no quieres perderte nuevas historias, suscríbete al canal. Las tardes eran el peligro. Los días tenían trabajo, y el trabajo es un muro tras el cual una persona puede esconderse. Pero cuando la luz caía temprano, como pasa en un otoño mojado del norte, las tardes no tenían nada dentro. Las velas encendidas, el fuego bajo, Archer ya roncando en el escaño. No quedaba nada por hacer salvo sentarse a hablar, o a no hablar, que era peor, porque los silencios entre ellos habían comenzado a sentirse como habitaciones en las que ambos estaban de pie. Él le leyó la tercera noche. Ella tenía un estante de libros de su padre, sobre todo medicina y sermones. Entre ellos, un ejemplar gastado de Cowper y un Robinson Crusoe sin gnomo. Él tomó el libro de Cowper sin preguntar. Leía con su voz baja y pareja, mientras ella surcía junto al fuego. Leía bien. No lo interpretaba, dejaba que las líneas quedaran llanas. De vez en cuando se detenía, y hablaban de lo leído. Ella descubrió que él había pensado en muchas cosas, y fingía no haber pensado en ninguna. No lo criaron para ser administrador, dijo ella la cuarta noche. Le salió antes de sopesarlo. Las manos de él se quedaron quietas sobre el libro. No. Sostiene el cuchillo como un noble. Lee a Cowper como si hubiera discutido con él. Y mira mi casa, eligió las palabras, como un hombre mira algo que podría comprar y ha decidido no querer. No sé qué es usted, señor Roland, pero no es un administrador. El fuego crepitó. Por un momento ella pensó que había ido demasiado lejos. Pensó que él se levantaría, se volvería frío, y pondría entre ellos esa pequeña distancia de rango que ella había sentido que él guardaba en reserva todo el tiempo, como un abrigo llevado sobre el brazo. En cambio, él dejó el libro. Miró el fuego, no a ella. Me criaron, dijo lentamente, para valer exactamente lo que nací siendo, y ni un penique más. Para que me contaran antes de conocerme.
para entrar en una habitación y ver cómo cada rostro en ella se reordenaba alrededor de lo que yo representaba. Para quedarme ahí sin poder decir jamás si un alma en toda Inglaterra apreciaba al hombre o solo la posición. Se detuvo. Perdóneme. Eso fue más de lo que usted preguntó. No lo fue. Ella había dejado el zurcido. Es lo más verdadero que ha dicho desde que llegó. Él la miró entonces. La cicatriz sobre su ceja había empezado a cerrar en una fina costura pálida. ¿Y usted? Me dijo que no le teme a nada. Eso no puede ser todo. No lo es. Ella se sorprendió a sí misma respondiendo. Temo envejecer en esta casa siendo útil para gente que me olvida en cuanto he sido útil. Mi padre era querido. Yo era la hija lista del médico, la que traía las vendas. Cuando murió, fueron amables durante una quincena. Y después me convertí en una mujer joven que vive sola, que es algo que el mundo no sabe qué hacer con ello, así que mira hacia otro lado. Alisó el zurcido sobre su rodilla. No soy digna de lástima, señor Roland. Tengo una casa, mis manos, el nombre de mi padre sobre la puerta. Pero no me ven. No me han visto desde que era niña, y había empezado a pensar que nunca me verían, y que debía hacer las paces con ello. Ese es mi temor, ya que preguntó. El cuarto estaba muy silencioso. La lluvia se había reducido a un susurro contra el cristal. Yo la veo, dijo él. 3 palabras. Las dijo llanamente, sin peso, del modo en que decía todo, y eso fue lo que las volvió terribles. Ella levantó la vista y encontró sus ojos pálidos fijos en ella, firmes, y comprendió, con una punzada mitad alegría, mitad temor, que lo decía exactamente en serio. Comprendió que de eso iba a venir mucho problema. Tampoco esa noche durmió bien. Al 6.º día, el agua por fin comenzó a bajar. El arroyo corría más claro. Sam Alder subió por el camino reparado con noticias. El vado podría cruzarse a caballo hacia el fin de semana, si un hombre iba con cuidado y no le importaban las botas mojadas. Un carro de Morgan había llegado hasta el molino. El mundo estaba volviendo. María recibió la noticia con una sonrisa que no sentía, y vio pasar la misma sonrisa falsa por el rostro del caballero, como la sombra de una nube, y ninguno de los dos dijo lo que ambos pensaban. Fue esa tarde cuando llegó el niño. Se llamaba Robin. Tenía 7 años, era el menor de los Alder, y tenía una astilla del tamaño de una espina clavada en la palma de la mano, y una gran dignidad respecto a no llorar. Su madre lo había mandado a la casa del médico. Porque, ¿a dónde más se manda a un niño herido, haya doctor o no? María lo sentó sobre la mesa de la cocina. Le sacó la astilla con una aguja y mano firme, mientras el niño miraba el techo y respiraba como un pequeño fuelle. El caballero entró del establo en medio de la escena. Se detuvo en el umbral, y María, al alzar la vista, vio cruzar su rostro algo que entonces no comprendió, una especie de ternura herida, rápidamente dominada. Como un hombre que mira una escena a través de una ventana que sabe que no puede cruzar. Ya está, le dijo al niño. Listo. Más valiente que la mitad de mis pacientes adultos. Quédate quieto mientras te vendo. ¿Va a salir de mi mano, señorita? ¿Lo malo? Ya salió. Mira, ese es el agujero de lo malo, ahí, en el paño. Y ahora se fue al fuego. Lo bajó de la mesa. A casa. Dile a tu madre que lo mantenga limpio y seco. El niño fue hacia la puerta, después se detuvo y miró hacia arriba, al alto desconocido que bloqueaba la luz. ¿Es usted el marido de la señorita? La cocina se quedó quieta. No, dijo Roland. Entonces, ¿quién es usted? Hubo una pausa. María no la llenó. Descubrió que deseaba mucho oír cómo respondería él a un niño que no tenía ninguna razón en el mundo para halagarlo. Un hombre al que ella sacó de una zanja, dijo él al fin, y que ha estado tratando de merecer la molestia desde entonces.
El niño consideró aquello con la seriedad grave de un niño, decidió que era satisfactorio, y salió corriendo hacia la lluvia. Y en el silencio, después de que la puerta golpeara, María y el caballero se miraron a través de la cocina pequeña y tibia. Ninguno de los dos dijo una palabra. El no decir nada fue más ruidoso que cualquier cosa que cualquiera de los dos hubiera podido decir. Él se marchó 2 días después. No hubo remedio. El vado ya podía cruzarse. Un caballo alquilado había llegado desde Martin con una nota de una posada, donde, al parecer, algún criado suyo llevaba más de una semana esperando a su amo con creciente alarma. Él leyó la nota junto a la ventana, de espaldas a la habitación. Cuando se dio vuelta, su rostro había recuperado su antigua distancia, y María comprendió, con la calma de la larga práctica, que lo suspendido había terminado. El mundo había abierto su puerta. Ella ayudó a Archer con el abrigo. Envolvió el pan y el tocino frío que pudo permitirse en un paño, pese a la protesta del cochero, porque había 11 millas hasta Martin, y los hombres son tontos respecto a la comida. Y después se quedó en su puerta, los brazos cruzados contra el frío, mientras el caballero se ajustaba el sombrero y la miraba. Se obligó a parecer complacida y ordinaria, en absoluto como si algo estuviera siendo sacado de la casa que ella apenas acababa de descubrir que estaba dentro. Señorita Wahzab, parecía elegir, entre varias cosas por decir, y encontrarlas todas insuficientes. Le debo más de lo que puedo pagar en bisagras. No me debe nada. Se cortó la cabeza y yo la cosí. Es mi oficio, o lo era. No es por eso que le debo. Sostuvo su mirada. He estado en muchos lugares, en muchas casas. Esta es la primera, en mucho tiempo, que lamento dejar. Hizo una pausa. ¿Puedo escribirle? Ella no lo esperaba. Su corazón hizo algo tonto. Un administrador, dijo con cuidado, no le escribe a la hija de un médico, señor Roland, no sin querer decir algo con eso. Y sea usted lo que sea, y he dejado de fingir que creo que es lo que dice ser, es usted algo que yo no soy. Lo sentí desde la primera noche. No necesita escribirme, no se lo tomaré a mal. María. Fue la primera vez que usó su nombre. Lo dijo como un hombre que deja algo en el suelo que ha cargado demasiado tiempo. Déjeme escribirle. Contra cada instinto sensato que poseía, ella dijo. Sí. Él montó el caballo alquilado. Archer se tocó el sombrero hacia ella con verdadero sentimiento. Y ella se quedó en la puerta de la casa de su padre y observó a un hombre alejarse por el camino reparado, fuera del pequeño mundo cerrado de la inundación. Se dijo a sí misma, con sensatez, con firmeza, y de manera bastante inútil, que muy probablemente no volvería a verlo jamás. Casi no fue. Se quedó de pie en su propia cocina pequeña esa noche, la carta sobre la mesa, el fuego bajo. Estaba tan enojada como jamás lo había estado en su vida. Una ira fría, clara, silenciosa. La ira de su padre, esa que no grita porque no lo necesita. Pensó en cada palabra sencilla que le había dicho al señor Roland. Pensó en el postigo, en el portón, en las lecturas junto al fuego, y en cómo lo había dejado entrar, paso a paso, creyéndolo un compañero de viaje en el pequeño país de los olvidados. Y todo ese tiempo él había sido un gran señor jugando a ser pobre, del modo en que los hombres ricos juegan a ser pobres, como un descanso, una distracción, algo de donde regresar a casa. Ese fue el pensamiento que casi la retuvo junto a su propio hogar. Algo de donde regresar a casa. Él tenía un hogar al que volver que podría haber tragado toda su casa entera dentro de una sola de sus habitaciones frías. Ella no lo tenía. Pero era la hija de su padre, y su padre jamás en su vida le había dado la espalda a una convocatoria por miedo. Y estaba la carta de la duquesa. Le conviene más oírlo de mí que del condado. Eso significaba que ya había murmuraciones, o pronto las habría. Las murmuraciones tendrían su nombre, y el de su padre. Una mujer que había refugiado a un duque, sola, durante una quincena,
Era una mujer de la que el condado haría una historia, quisiera ella o no. Podía esconderse de eso en su cocina fría y dejar que contaran la historia sobre ella, o podía ir y quedarse de pie en la gran casa y escucharla de frente. Fue. Se puso su mejor vestido, que tenía 3 años y era gris, y se alegró de que fuera gris, porque era honesto, y ella no pensaba hacer nada en Northbourne que no fuera honesta. Northbourne fue lo más grande dentro de lo que jamás había estado de pie. Ese fue su primer pensamiento claro mientras el carruaje azul la llevaba por una milla de avenida entre tilos desnudos y mojados, que una persona podía vivir toda una vida en una casa como esa y jamás, por accidente, estar sola, jamás estar tibia del todo. Porque ningún fuego hecho por hombre podía alcanzar el centro de habitaciones así. Le tomaron la capa. La condujeron a través de un vestíbulo de piedra pálida y fría bajo un techo perdido en la sombra, más allá de retratos de hombres de ojos gris verdosos, todos con el gesto de estar decidiendo cuánto valía ella. Y la llevaron a una pequeña sala cálida en el corazón de toda esa piedra, tapizada en seda rosa desteñida. Allí, una anciana muy anciana estaba sentada muy erguida junto a un gran fuego, un bastón cruzado sobre las rodillas. Observó a María recorrer toda la longitud de la sala. «Conque», dijo la duquesa de Astir, la muchacha que no sabía. María hizo una reverencia correcta, tal como su madre le había enseñado hacía mucho, para ocasiones que nunca habían llegado. «Su Excelencia». Mandó a llamarme. Lo hice. «Siéntese ahí, donde pueda verla». La anciana la estudió con 2 ojos negros que no se habían apagado con el resto de ella. Tendría unos 80 años, diminuta, la espalda recta, magníficamente llana en tela gris y encaje viejo, y tenía un rostro como un halcón astuto. «¿No es usted una belleza?» «No, Su Excelencia». «No me diga Su Excelencia como si me hubiera hecho un cumplido. Tengo 81 años, y he enterrado a un duque, a un hijo, y a 2 mujeres mejores que ambos. No me queda tiempo para el tipo de conversación en la que la gente dice lo contrario de lo que piensa». El bastón golpeó el suelo una vez. «Usted le cosió la cabeza a mi nieto». «Lo hice. Y lo alimenté. Y no lo conocía». «No lo conocía». María mantuvo las manos quietas en su regazo. «Él me dejó no conocerlo, Su Excelencia, durante una quincena. He venido, si soy sincera, más para decirle eso a alguien que por cualquier otra razón. Me dejó abrirle todo mi corazón, creyendo que éramos iguales, y él era esto». Miró alrededor de la sala fría y magnífica. «No sé la palabra para lo que es eso. Mi padre habría tenido una». Los ojos de la anciana brillaron. Comprendió María con sorpresa, complacida. «La palabra», dijo la duquesa, «es cobardía, aunque se viste muy bien. Quédese quieta, muchacha, y le contaré algo sobre mi nieto que él mismo nunca le dirá, porque él no lo sabe, y lo negaría si lo supiera». Acomodó el bastón. «A Roland lo han mirado todos los días de su vida, y no lo ha conocido ni una sola alma viva, salvo yo. Y yo soy vieja, y voy a morir. Y él tiene terror a eso, a no ser nada más que el título. Así que 1 o 2 veces al año escapa con un abrigo llano, a no ser nadie, y vuelve a casa sin mejorar en nada, porque no se cura a un hombre solitario dándole una quincena de ser un solitario en otra parte». Se inclinó hacia adelante. Y entonces escapó, y su carruaje se rompió. Una muchacha salió a una inundación y lo arrastró a una cocina tibia. Lo trató exactamente como si fuera un hombre. ¿Comprende usted lo que le hizo? Hizo lo único que jamás se le había hecho. No quiso nada de él. Él no sabe cómo sobrevivir a eso. Ha vuelto a casa cambiado y cortante. Les grita a los criados y no dice por qué. Y yo, que soy vieja y no tengo nada más que perder, mandé llamar a la razón antes de que él pudiera fingir que no existía». La garganta de María se había cerrado. «Su Excelencia. Lo que hice, se lo hice a un hombre llamado Roland, que no existe.
No conozco en absoluto a su nieto, el duque. Tampoco lo conoce nadie más, dijo la anciana secamente. Esa es precisamente la dificultad, y precisamente por qué me gusta usted. Hizo sonar una pequeña campana sobre la mesa a su lado. Ahora bien, hay una cosa desagradable de la que debemos hablar, porque le prometí la verdad, y la verdad es desagradable. Usted refugió a un hombre soltero, sola, en su casa, durante una quincena, sin nadie más que una vieja criada cerca. A los ojos del mundo eso ya ha ocurrido, haya pasado o no lo que sea que haya pasado, y los ojos del mundo son los únicos ojos que cuentan en estos asuntos, Dios los perdone. El condado hará de usted una historia dentro del mes. Ya ha comenzado. Hay una joven en este condado que se encargará de que así sea. La boca de la vieja duquesa se afinó. Lady Delan Averley. Mi difunto esposo, Dios lo perdone tanto como sea posible, prácticamente le prometió a Roland desde la cuna, y ella jamás, en 9 años, ha dudado por una hora que sería duquesa de Astir. Es hermosa e inteligente. Ha esperado 9 años, y acaba de enterarse de que mi nieto pasó una quincena atrapado por la nieve con la hija de un médico, y volvió a casa sin poder pronunciar su nombre en la cena. Usted es, en este momento, la mujer más odiada de 3 parroquias, y todavía no ha conocido a una sola alma que la odie. Pensé que era mejor que lo supiera de mí. El duque llegó al anochecer, y María estaba lista para él, y no lo estaba en absoluto. Entró en la sala rosa sin ceremonia, aún con ropa de montar, la pequeña cicatriz pálida sobre la ceja, atrapando la luz del fuego. Se detuvo al verla. Por un instante sin guardia, todo su rostro se abrió como una puerta de par en par. Después vio el rostro de ella y cerró el propio, y se irguió, y fue un duque. Señorita Oaxac, dijo. Su excelencia. Ella se levantó e hizo una reverencia, baja y correcta. Dio caer la palabra sobre él como un golpe. Nunca, en una quincena, le había dado un título. Y ahora le daba el más frío que poseía. Me alegra ver que su cabeza ha sanado. Le quedará una cicatriz, como dije. María. Me perdonará, su excelencia, pero no creo que tenga derecho a mi nombre de pila en esta casa. Lo tuvo en la mía. Ese era un hombre distinto. Mantuvo la voz nivelada y las manos entrelazadas, y no dejó que él viera lo que le costaba. Me dejó creer que éramos iguales. Le dije que nunca me veían. Se lo dije junto a mi propio fuego, como una persona llana a otra, y usted era el duque de Astir todo ese tiempo. No dijo nada. Y después dijo, la voz se le quebró una vez, y la dominó. Dijo que me veía. Y era verdad. Me vio sin saber, y guardó ese no saber como un consuelo, como una habitación tibia en la que podía quedarse y de la que podía irse cuando quisiera. Él se había puesto muy blanco. La duquesa, en su silla, observaba a los dos como un general observa un campo de batalla. Eso es exactamente lo que hice, dijo él. No lo defiendo. Y he sabido, desde el momento en que se escribió su carta, que tendría que estar donde estoy ahora, y oírla decir esto. Me dije que era inofensivo. Una cosa pequeña, unas vacaciones de mí mismo. Se le tensó la mandíbula. Fue lo menos inofensivo que he hecho jamás. Fue la única quincena verdadera de mi vida. Y la construí sobre una mentira. Ahora he roto el único lugar donde alguna vez fui, simplemente, un hombre. Lo siento, señorita Oaxac. No he dicho esa palabra en voz alta en años. Descubro que la digo más en serio de lo que he dicho ninguna otra cosa. Ella no esperaba que él se lo entregara todo, sin armadura. Eso hizo la ira más difícil de sostener, lo cual la hizo sostenerla con más fuerza, porque aún no confiaba en lo más blando que había debajo. Sentir lo siento, dijo ella, es fácil en una habitación tibia. Mi padre solía decirlo. Buenas noches, Su Excelencia. Su abuela ha sido muy amable.
Volveré a casa por la mañana, y todos pueden olvidarme, cosa que este mundo hace extraordinariamente bien. No puede volver a casa, dijo la duquesa desde su silla, con el tono de una mujer que juega su triunfo. Esa es la otra mitad de lo que la traje a escuchar aquí. Se sentarán los dos, y escucharán, porque soy vieja, y esta es mi casa, y me he ganado el derecho a que me escuchen. Golpeó el bastón. Siéntense. Se sentaron, los dos, como niños regañados. Ahora bien, dijo Sibila, duquesa de Eastir. Así es el mundo, no como debería ser. Lady Delanavor le hará correr por todo el condado, dentro del mes, que la señorita Oaxab es el descarte de mi nieto. Su diversión de una quincena, tomada en una inundación y arrojada después. Lo dirá con amabilidad, a su manera, y se quedará prendido, porque hay justo la forma suficiente de verdad para sostener la pintura. El nombre de la señorita Oaxab quedará arruinado. El de su padre, sobre la puerta, será un chiste en el mercado de Martín. Y mi nieto le habrá hecho eso a la única persona que jamás fue decente con él, sin motivo. Tendrá que vivir con eso. Es lo bastante tonto como para que sea lo que finalmente lo destruya. Volvió sus ojos negros hacia Roland. Hay un solo acto en esta tierra que responde a todo esto. ¿Sabes cuál es? Te casarás con ella. El fuego crepitó. En algún lugar lejano de la gran casa fría, un reloj dio la hora. No, dijo María, poniéndose de pie. No seré esposa de nadie para remendar los modales de otra persona. No cosí la cabeza de un hombre para comprar un título con ello. Prefiero ser el escarnio de Martin y conservar mi propio nombre, antes que ser una duquesa comprada para detener un escándalo que yo no causé. Buenas noches. Siéntese, muchacha. Tiene el orgullo de 10 personas y hoy el sentido común de media. La voz de la anciana restalló como un látigo. Y, asombrosamente, María se sentó. No dije que se casara con él por un título. Dije que se casara con él para responderle al mundo, que es una cosa distinta, y más llana. Escúchenme, los dos, y sean personas adultas al respecto. Ustedes dos ya hicieron aquello por lo que el mundo los castigará. Pasaron una quincena solos. El matrimonio es la única condena que el mundo acepta como cumplida. Restaura el nombre de ella y restaura el de él. No le cuesta a ninguno de los dos una mentira. No fingirán ser desconocidos. Ya se conocen mejor de lo que la mayoría de las parejas se conoce después de un año de salones. Se recostó. Cásense para detener las murmuraciones. Cásense como un trato claramente establecido, del modo en que la gente sensata se casa desde que existe el diluvio. Y entonces los ojos negros se volvieron, por un instante, inesperadamente amables. Y después, descubran a su propio ritmo, en una casa llena de tiempo, si esto que comenzó en aquella cocina quiere seguir. No hago promesas sobre esa parte. Solo les despejo la sala para que lo descubran. Eso es todo lo que una anciana puede hacer. Es mucho más de lo que la mayoría se molesta en hacer. María observó el fuego en silencio. Era consciente del duque, muy quieto a su lado, sin presionarla, sin hablar, dejando que la decisión fuera suya, que era lo único que él podía haber hecho que la alcanzara. Dilo claramente, le dijo ella al fin, a él, no a la duquesa. A ti. Dime qué es lo que me estás pidiendo. Con palabras que una hija de médico pueda sopesar. Sin habitaciones tibias. Sin disculpas bonitas. El trato, señor, tal como está. Él se volvió hacia ella por completo. La cicatriz atrapó la luz. Te pido que te cases conmigo, dijo, para detener un escándalo que es culpa mía y no tuya. Ese es el trato, y es real, y no lo vestiré de nada más fino mientras estés así de enojada, porque no me lo perdonarías, y tendrías razón. Serías duquesa de Eastir. Tendrías tu propio dinero y tus propias habitaciones, y yo jamás entraría en ellas sin ser invitado. Tu nombre estaría a salvo, y el de tu padre, sobre la puerta,
podría quedarse por orgullo, y no por lástima. Eso es todo lo que puedo prometerte. Tomó aire. Y te diré el resto, aunque no forme parte del trato, y puedas arrojármelo de vuelta a la cara. No te quiero por el escándalo. Te he querido desde que me dijiste que tu hombre podía esperar 5 minutos. Te dejé no conocerme porque era un cobarde que no podía soportar perder lo único honesto que había encontrado. Si te casas conmigo para salvar tu nombre y nunca me das ni una pulgada más de ti misma en toda tu vida, me consideraré pagado. Te habré salvado de convertirte en escarnio por el crimen de ser amable conmigo. Eso es todo lo que tengo. Sopésalo. Ella lo sopesó. Era hija de médico. Conocía la diferencia entre una herida que sanará y una que va a supurar. Y miró largo rato al hombre frente a ella, que le había mentido y le había contado toda la verdad de la mentira, que acababa de abrirse sobre una mesa y ponerle el cuchillo en la mano. Me casaré contigo, dijo ella, para responderle al mundo, en mis propias condiciones, que escribiré, y que firmarás, porque confío más en una firma que en un sentimiento. Levantó la barbilla. Y el resto, lo que comenzó en la cocina, te lo ganarás siendo Roland, no siendo esto. Miró alrededor de la sala fría y dorada. Del duque no tengo ningún uso. Con el hombre que arregló mi postigo, no he terminado. Encuéntramelo de nuevo, y ya veremos. La comisura de su boca se movió. No exactamente una sonrisa. Ese casi, dijo la duquesa de Astir, golpeando el bastón con enorme satisfacción, es el primer arreglo sensato que se hace en esta familia en 60 años. Que traigan el jerez. Voy a disfrutar esto enormemente. Se casaron 3 semanas después, en silencio, en la pequeña iglesia fría de Northbourne, con la duquesa, Archer y la señora Trevik, y un puñado de arrendatarios como testigos, y todo el condado sin invitación, y furioso por ello. María vistió de gris. Había rechazado las sedas que la gente del duque había intentado disponer para ella. Había llevado, en cambio, un buen vestido llano del color del ala de una paloma, con la pequeña cruz de perlas de su madre al cuello. Había parecido, según dijo la vieja duquesa, más una duquesa que cualquier tonta emperifollada de la galería familiar. Firmó sus condiciones, y él las firmó también, muy serio, en su estudio, ante testigos. Habitaciones separadas. Su propio ingreso, asentado en su nombre. La casa del médico, conservada como suya, y jamás alquilada. Y una cláusula más, que hizo que la boca de él volviera a hacer ese casi una sonrisa. Debía llamarla María, nunca su excelencia, cuando estuvieran solos, bajo pena de un chelín al cepillo de los pobres cada vez que lo olvidara. Él nunca lo olvidó. Y así, Maria Hawkshaw, la hija olvidada del médico, se convirtió en María, duquesa de Astir. Era ahora dueña de una casa de 100 habitaciones y 11.000 acres, y descubrió, en el plazo de una semana, que estaba más sola en ella de lo que jamás había estado junto a su propio hogar frío. Porque una gran casa es una máquina para mantener a la gente separada. Había lacayos en cada puerta, una doncella para cada tarea, una extensión de suelo pulido entre cada silla. Y ella, que se había bastado sola toda la vida, de pronto no tenía nada que hacer, y a nadie cerca de quien hacerlo. Se había casado para responderle al mundo. No había contado con el silencio. La gran casa tenía 100 relojes, y ninguno concordaba con otro, de modo que las horas le llegaban en una larga y desigual procesión, todo el día. Aprendió su geografía despacio, como se aprende una ciudad extranjera. La galería donde colgaban los duques muertos. Las frías salas de recepción que nadie usaba. El pequeño salón sur donde entraba el sol de la mañana, que ella hizo suyo, porque era el único rincón tibio en toda esa grandeza. Era una duquesa sin nada de que ser duquesa. Y llenó los días vacíos del único modo que sabía, haciéndose útil para alguien, para quien fuera, antes de que la inutilidad la tragara entera. Él acudía a ella, tal como había prometido, solo cuando se lo pedía, lo cual, durante la primera quincena,
no ocurrió en absoluto. Ella estaba demasiado orgullosa, demasiado dolida, demasiado insegura de su propio equilibrio en aquel lugar frío y dorado, como para mandar llamar al hombre que le había mentido, por más sinceramente que se lo hubiera confesado. Y él, comprendiendo esto mejor de lo que ella le concedía, no la presionó. Le dejó espacio para encontrar sus pies, tal como su abuela les había dejado espacio a ambos para encontrarse el uno al otro. Pero hizo otras cosas. Puso los libros de medicina de su padre, que ella había traído en un solo baúl pequeño, en las mejores vitrinas de la biblioteca, en un estante a la altura de su propia mano, con una buena lámpara junto al sillón. Mandó grabar el nombre del médico muerto, en letras doradas, en el lomo de un cuaderno en blanco, y lo dejó sobre el escritorio. Si ella deseaba llevar un registro de los enfermos de la propiedad, podía hacerlo, porque había enfermos, arrendatarios, criados, aldeas, y ningún cirujano más cerca que Martin. Él no dijo nada sobre nada de eso. Ella los encontraba del mismo modo en que encontraba todo lo que él hacía, al toparse con la obra terminada, y saber de quién eran las manos que la habían hecho. Comenzó, tentativamente, a ser útil. Era el único país que sabía habitar. Visitó las cabañas de los arrendatarios junto con el ama de llaves, y donde había una fiebre, un parto, o una mano en carne viva, hacía lo que la hija de su padre sabía hacer, en silencio, sin pedir nada. La madre de Robin, del mundo de antes, mandó decir que estaba por dar a luz. Maria cabalgó 8 millas contra el viento de marzo y trajo al niño al mundo con sus propias manos. Volvió a casa, gris de frío, y más ella misma de lo que se había sentido desde su boda. El condado lo vio, por supuesto que el condado lo vio. Una duquesa con las mangas subidas en la cocina de una arrendataria era exactamente el tipo de cosa que el condado no podía perdonar. Y Lady Delaney le hizo mucho de aquello, a su manera amable, sobre muchas tazas de té. Tan digna de admirar, se la oyó decir. Una la admira, por supuesto, aunque claro está que a ella le resulta natural. Fue criada para eso, pobre criatura, antes de que el querido Eastir la elevara. Una hija de médico. Una solo espera que no traiga el olor de la enfermería al salón de baile. Pero claro, ella no estará en el baile, seguro. Las duquesas de Eastir siempre lo han encabezado. Esta, imagino, preferiría estar drenando forúnculos. Le llegó a María, como siempre está destinado a llegar ese tipo de cosas. Ella lo escuchó, agradeció a quien se lo había llevado, no dijo nada, y siguió atendiendo a los enfermos de la propiedad. Pero se le clavó la pequeña espina de aquello. Nombraba exactamente la forma de su temor, que era una cosa útil, elevada, y que sería bajada de nuevo. Que no tenía lugar propio en el mundo brillante donde los duques y sus damas apropiadas bailaban. El deshielo entre ellos, cuando llegó del modo en que llega el verdadero deshielo, despacio, sin anuncio, en las tardes. Él la encontró en la biblioteca una noche, tarde, el fuego bajo, la buena lámpara encendida, el cuaderno de su padre abierto sobre la rodilla, y en lugar de retirarse, como se había entrenado a hacer, se detuvo un momento en el umbral. Después dijo: ¿Puedo sentarme? No hablaré, si prefieres. He tenido un día lleno de hombres que querían cosas. Me gustaría estar en una habitación con alguien que no quiere nada. Ella lo estudió un momento. Después movió el candelabro para hacer espacio, que fue, en sí misma, una respuesta. Él vino y se sentó frente a ella, junto al hogar. Tomó el gastado libro de Cowper, lo había hecho traer de la cabaña, notó ella, y leyó, bajo y parejo, mientras ella escribía las anotaciones del día, con la letra pequeña y clara de un médico. Y la gran sala fría se volvió, por una hora, no más grande que una cocina en una inundación. Se convirtió en costumbre. Ninguno de los dos le puso nombre. Él acudía a la biblioteca cuando la casa dormía. Leía, o no leía. Y con el tiempo, a lo largo de muchas noches así, él le contó las cosas que su abuela había dicho que jamás le contaría,
El padre que lo había valorado por la sucesión, y ni una vez por sí mismo. La madre, muerta demasiado pronto para ser recordada. El compromiso desde la cuna con una muchacha que nunca había elegido y que jamás había encontrado el valor de rechazar, porque rechazarla habría sido una escena, y un duque de Astir no hacía escenas. La larga y gris certeza de que él era un puesto con un hombre traqueteando dentro, como un guisante seco en un tambor. Y entonces, una noche, dijo, sin mirarla. Una muchacha salió a una inundación y me gritó por girar la cabeza. No sabía mi nombre, y no he vuelto a ser el mismo hombre desde entonces. No quiero serlo. Giró el libro entre las manos. Te hice un gran daño, María. Lo sé. No te pido que lo hayas superado. Solo quiero que sepas que la quincena en tu cocina no fue unas vacaciones de las que regresé a casa. Fue el único lugar donde alguna vez he querido quedarme. He pasado toda mi vida siendo observado por todos, y conocido por nadie. Tú hiciste lo contrario. Me conociste. No pude soportar devolverlo. Ella había dejado la pluma hacía unos minutos. Podrías haberme contado, dijo ella. Pero ya no había látigo en ello. Esa primera noche, cualquier noche. Me habría enojado, pero te habría conocido. Elegiste el no saber sobre el saber. Eso es lo que he tenido que perdonar. No el título. El haber elegido. Lo sé. Él levantó la vista. ¿Lo has perdonado? Ella se quedó callada un largo rato. Estoy cerca, dijo. Pregúntame de nuevo cuando esté segura. No digo nada de lo que no estoy segura. Es la única fortuna que tuve jamás, y la he guardado con cuidado. Lady Delan Averley llegó a Northbourne en abril, sin invitación, tal como la duquesa había prometido que lo haría. Llegó en un carruaje a la altura del propio duque, con una pelisse del color de la primavera. Y María lo vio de inmediato, todo lo que el condado decía. Hermosa, serena, vestida como un figurín de moda. Tenía una voz baja y dulce, y una sonrisa que llegaba medio segundo antes de alcanzar los ojos, y se iba medio segundo antes de que lo hiciera. Era del tipo de belleza que jamás ha tenido que ser amable, y por lo tanto nunca ha aprendido a serlo. Había esperado 9 años para ser duquesa de Astir. Y miró a María, a través del frío vestíbulo pálido, del modo en que se mira una mancha en algo que uno pensaba heredar. Su excelencia hizo una reverencia hacia María, exactamente un grado de menos, e hizo que ese grado contara. Que encantadoramente se ha instalado. Confieso que no pude quedarme lejos. Se oyen tantas cosas. Una tenía que venir a ver a la afortunada criatura con sus propios ojos. Sus ojos recorrieron el vestido gris llano de María. Y es usted exactamente como dicen. ¡Qué refrescante! Estamos todos tan cansados del brillo. Lady Delan. María hizo la reverencia de vuelta, exactamente correcta, sin darle nada que atrapar. Tomará el té. Ha viajado mucho para verme, y no quiero que se quede con sed por eso. Algo tembló detrás del bello rostro. Había venido buscando una escena, y le habían dado una taza de té, y no le agradó. Se quedó 3 días. Fueron 3 días de crueldad pequeña, dulce, experta. Y a lo largo de ellos, María llegó a comprender exactamente con qué estaba lidiando. Porque Lady Delan no despotricaba ni tramaba de ningún modo que pudiera señalarse. Admiraba. Admiraba el valor de María al vestir de gris a la cena, cuando las demás damas usaban seda. Admiraba los curiosos libros de medicina en la biblioteca, y se preguntaba en voz alta, riendo, si al retrato de la madre del duque le gustaba colgar sobre un estante de esos. Contaba largas y afectuosas historias de la infancia de Roland, de los veranos que ella había pasado en Northbourne como el futuro de la casa, de un centenar de pequeñas cosas compartidas que dibujaban un círculo brillante y cerrado con ella misma y el duque adentro, y María afuera. Y lo hacía todo con tanta amabilidad, con tanta calidez aparente,
que objetar habría sido parecer exactamente la arpía que el condado ya pensaba que era. Y observaba al duque. Eso fue lo que María vio y los demás no. Bajo toda esa dulzura, Lady Delan observaba a Roland con un hambre que había pasado más allá del amor, hacia algo más frío, algo más asustado. Era la mirada de una mujer que ha apostado todo su ser en un solo número, y acaba de ver que la rueda empieza a girar en su contra. El golpe, cuando llegó en la cena de la tercera noche, y fue apuntado con gran cuidado. Había invitados. Habían convencido al duque de dar una pequeña fiesta, la primera en Northbourne en años. La larga mesa relucía de plata y luz de velas. Y María se sentaba al pie, de gris, entre una docena de damas de seda, y sentía cada mirada que no la miraba directamente, mirándola. Lo soportó. Había soportado peor. Conversaba con el viejo párroco a su derecha sobre los enfermos de la parroquia, que era el único tema en aquella mesa que ella conocía mejor que nadie, y sostenía su lugar, en silencio, a su manera. Entonces Lady Delan, desde su asiento cerca del duque, elevó su dulce voz a lo largo de la mesa. Su Excelencia, María, ¿puedo? He estado deseando preguntarle toda la noche, y sé que me perdonará, como vieja amiga de la familia, esta curiosidad. Es verdad, la historia ya está por todo el condado, así que no le molestará que lo diga con franqueza, que usted y el querido Estir estuvieron completamente solos en su casita durante una quincena, antes de todo esto. Sin acompañante alguno, dicen, solo una vieja criada. Encuentro que es lo más romántico, la sonrisa llegó, y no alcanzó los ojos. Aunque, claro, hay quienes son tan poco amables que lo llamarán de otro modo. Solo lo menciono para que esté preparada. A una le gusta ayudar. El silencio en la mesa fue total. Era el silencio de una docena de personas de buena crianza que acaban de recibir exactamente lo que vinieron a recibir, y fingen estar escandalizadas por ello. María dejó su copa. Era consciente del duque, al otro extremo, absolutamente quieto, la mano cerrándose en torno al tallo de su propia copa, un hombre a punto de levantarse a defender a su esposa, y con ello, empeorar 10 veces la situación. Capturó su mirada a lo largo de la mesa, y con el más pequeño movimiento de su mano, lo detuvo. Esto era suyo para responder. Se había casado para responderle al mundo. Era hora de hacerlo ella misma. Es completamente cierto, dijo María. Su voz no era alta, pero era clara y firme, y viajó toda la mesa del modo en que la de su padre viajaba a través de una sala de enfermos, y cada tenedor se detuvo. El carruaje se rompió en la inundación. El puente de Califord había cedido esa noche. Había un hombre en una zanja, con un corte en la cabeza. Había un criado con el hombro fuera de su lugar. No había cirujano a menos de 11 millas, por un camino imposible. Y yo soy la hija del hombre que fue cirujano de ese valle durante 30 años. Miró con calma, a lo largo de la mesa, a Lady Delan. Así que sí, llevé a 2 extraños heridos a la casa de mi padre, en una inundación, sola, con una anciana como única ayuda. Le acomodé el hombro al criado y le cosí la cabeza al caballero. Los alimenté durante una quincena con lo que tenía, que no era mucho. Y no les pedí nada. Si eso es un escándalo, Lady Delan, entonces me alegro mucho de reconocerlo, porque es el mismo escándalo que mi padre cometió cada semana de su vida de trabajo, y la parroquia lo enterró, amándolo por ello. Nadie se movió. Usted lo llama romántico, continuó María, y después se ofrece, tan amablemente, a armarme contra quienes lo llamarían algo peor. Pero no hay nada peor en ello, y usted lo sabe, y todos en esta mesa también lo saben, por mucho que a algunos les guste más lo otro. Un hombre estaba herido. Lo ayudé. Esa es toda la historia. Volvió sus firmes ojos grises hacia la hermosa mujer asustada, al otro lado de las velas. Creo que lo que la perturba, Lady Delan, no es que yo estuviera sola con él. Creo que es que yo no sabía quién era, y que él se quedó de todos modos.
Eso es algo distinto, y comprendo que la hiera, y lo lamento por usted más de lo que creerá. Pero no seré convertida en escarnio para suavizarlo. Tengo un nombre propio. Pienso conservarlo. Durante un instante largo, Lady Delan Averley se quedó perfectamente inmóvil, y su hermoso rostro hizo algo que María no había esperado, y que recordaría con algo cercano a la piedad por el resto de su vida. Se arrugó, solo por un instante, y solo en los ojos. Pero María, que había visto a 100 personas en el momento en que les llegaba la peor noticia, supo exactamente lo que estaba viendo. Estaba viendo a una mujer mirar, por primera vez en 9 años, la forma de una vida sin la única cosa alrededor de la cual había construido todo su ser. Estaba viendo miedo, desnudo, humano, sin adornos. Después la máscara volvió a bajar, dulce y suave. Pero ya era tarde. La mesa también lo había visto, y la simpatía de la mesa, esa cosa voluble e implacable, se había vuelto de golpe. Se había vuelto hacia la mujer de gris, que había respondido tan de frente, y no hacia la belleza que había atacado en la oscuridad. Vaya, dijo Lady Delan, con una risa pequeña y brillante que no engañó a nadie. ¿Con qué firmeza se defiende? Solo quería ser amable. Lo sé, dijo María con suavidad, y la dejó quedarse con eso, porque era lo único que a la pobre mujer le quedaba por conservar, y a María no la habían criado para desollar a una criatura vencida. ¿Tomará más vino? El cordero está muy bueno. El duque la encontró después, en la larga galería fría, donde ella había ido a quedarse de pie junto a una ventana negra, dejando que el corazón le bajara de la garganta. Lo oyó llegar. No se dio vuelta. No me necesitabas, dijo él. Se detuvo a poca distancia. Estaba a medio levantarme de mi silla, para hacerlo mal, y me detuviste con la mano. Y lo hiciste mejor de lo que ningún hombre en esa mesa podría haberlo hecho. Lo hiciste mejor de lo que jamás lo he visto hacer. La lluvia susurraba contra el cristal. Lejos, al final de la galería, los sonidos de la cena continuaban sin ellos. Y María, duquesa de Astir, se había casado con un extraño para responderle al mundo. Había pasado el tiempo encontrando al hombre dentro de él, una tarde honesta a la vez. Ahora miraba a ese hombre, y sabía, con el conocimiento llano y seguro que era la única fortuna en la que jamás había confiado, que ya estaba lo bastante cerca. Que había llegado. Roland, dijo ella. Solo eso, su nombre, el nombre que él le había dado junto al fuego, el llano, el verdadero, el único que jamás había querido. Lo dijo del modo en que él había dicho el suyo por primera vez, como algo dejado en el suelo que se había cargado demasiado tiempo, y lo vio llegar a él, y vio irse el último resto del duque de su rostro, y vio al hombre que ella había sacado de una zanja mirarla de vuelta. María, dijo él. Pregúntame de nuevo, le dijo ella. Lo que me preguntaste en la habitación de tu abuela. Sobre el resto de eso. Sobre lo que comenzó en la cocina. El corazón le latía con fuerza, pero su voz, la voz de su padre, era firme. Ahora estoy segura. Pregúntame. Él le preguntó. No con el trato, esta vez, y no en una fría habitación dorada. Allí, en la galería oscura, con la lluvia ordinaria sobre el cristal, con palabras que una hija de médico pudiera sopesar, y sopesó. Y ella le dio su respuesta. Había sido una mujer honesta demasiado tiempo como para darla antes de estar segura. Jamás, en todos los años largos que siguieron, tuvo motivo para retirarla. No se lo contaron al condado. Dejaron que el condado siguiera pensando lo que quisiera. Con el tiempo, aquello se volvió algo más suave de lo que había parecido al principio. Porque una duquesa que cabalgaba 8 millas contra el viento para traer al mundo al hijo de una arrendataria no era, al final, tan fácil de avergonzar. Se había enfrentado a Lady Delan Averley en su propia mesa sin alzar la voz ni una sola vez. Las historias necesitan una víctima para conservar su forma. María se negó, tranquila y completamente, a hacerlo.
Y con el tiempo, la historia de la hija del médico y el duque se convirtió, al contarse una y otra vez, en algo de lo que el condado terminó sintiéndose bastante orgulloso. Como suelen hacer los condados, una vez que han decidido que algo fue inevitable desde siempre. Lady Delan Averley se casó, dentro del año, con un vizconde de mucho dinero y una casa en la ciudad. Si no fue feliz, al menos estuvo ocupada. Lo último que María supo de ella fue que había fundado una obra de caridad para niños abandonados, y que, según todos los relatos, era ferozmente buena en ello. A María no le sorprendió en absoluto. El miedo que le había arrugado el rostro aquella noche, en la cena, había sido siempre, pensó María, solo amor que jamás había tenido un lugar útil hacia donde ir. Le deseo lo mejor. Lo dijo en serio. No le costaba nada, y era el tipo de cosa que su padre habría hecho. La vieja duquesa de Astir vivió para ver nacer a su bisnieto. Había anunciado su firme intención de hacerlo, y nadie se había atrevido a contradecirla. Lo sostuvo en la sala rosa, junto al gran fuego, y lo declaró sencillo, lo cual, en su boca, era el mayor de los elogios. Tiene su barbilla, le dijo a su nieto. Gracias a Dios, y no la de la familia, que ha sido la ruina de todos ustedes. Y tendrá su buen sentido común, si no se lo estropean. Alzó la vista hacia Roland, desde la pequeña ruina feroz de su propio rostro. Hiciste una cosa inteligente en tu vida, muchacho. Rompiste tu carruaje en la zanja correcta. Que nunca olvides de quién fueron las manos que te sacaron de ella. Él jamás lo olvidó. Años después, muchos, buenos, plenos, hubo una noche en Northbourne en que el arroyo creció con una tormenta, tal como había hecho aquel primer otoño. La lluvia golpeaba las ventanas en largas cortinas grises. La gran casa crujía, chorreaba, y resistía. María estaba de pie junto a la ventana de la habitación que había sido, alguna vez, la fría sala rosa, y que ahora era la más tibia de la casa. Una vela en la mano, observaba el agua subir, plateada en la oscuridad, sobre los campos bajos, y pensó en una muchacha bajando por un camino inundado, con un farol en alto, sin saber que el mundo estaba a punto de abrirle su puerta. Oyó que él llegaba. Siempre lo oía llegar. Se detuvo detrás de ella y miró la tormenta por encima de su hombro, y ninguno de los dos dijo nada por un rato, porque hacía mucho que habían aprendido que lo mejor de lo que pasaba entre ellos pasaba en el silencio. El carruaje de alguien se romperá esta noche, dijo él al fin. En una zanja, con esto, muy probablemente. Espero que quien sea tenga la suerte que tuve yo. Él le rodeó los hombros con los brazos, y ella se apoyó hacia atrás, hacia él, y la lluvia corría por el cristal negro. Espero que haya una luz en una ventana, y detrás de ella, una hija de médico que no le tema a una inundación. María observó subir el agua, y no respondió por un momento. Después puso su mano sobre la de él, sobre el anillo de oro llano que le había costado un chelín al cepillo de los pobres cada vez que lo había olvidado, y que jamás había olvidado. Siempre hay una luz, dijo ella. Ese es todo el secreto. Solo hay que ser el tipo de alma que sale a la tormenta a buscar a quien la lleva, y el tipo que abre la puerta cuando el extraño llama. El resto se cuida solo. Se cuidó de nosotros. Afuera, la crecida subía, y bajaba, y volvía a subir.